Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase programado para el día de hoy y vamos a dividir el periodo de clases en dos fases. La primera de ellas, que vamos a conocer el esquema de vacunación para pacientes que han sido expuestos a mordeduras de animales, especialmente para la prevención de la rabia, que es otro esquema que se encuentra dentro del programa de vacunación y que pues no está exenta lógicamente de las normativas del Programa Nacional de Inmunizaciones. Posteriormente vamos a tener nuestro examen a partir de las 11 de la mañana. Ustedes tendrán derecho a realizarse el examen parcial. Entonces vamos a empezar con nuestra clase, que es prevención de rabia en humanos por mordedura de animales, ¿verdad? Como les decía, este es un programa, lógicamente, que tiene como finalidad prevenir la rabia en los seres humanos y que estos seres pues han estado expuestos lógicamente a mordeduras de animales en los cuales sospechamos que estos animales pues han tenido la enfermedad de la rabia. Podemos decir que la rabia es una enfermedad aguda viral del sistema nervioso central, es decir, esta es producida por un virus, ¿verdad? Pero que afecta principalmente el cerebro, o sea, el sistema nervioso central, y que en cierta manera esta rabia es producida no solo por los mamíferos, que vamos a ver quiénes son esos animales que componen, ¿verdad?, el área de los mamíferos, sino también el ser humano. La puerta de entrada, lógicamente, de la rabia al organismo del ser humano se da a través de mordeduras, arañazos o bien sea contacto de saliva de un animal rabioso. Por eso es importante que cuando un paciente nos llega al centro de salud o al hospital y él manifiesta, por ejemplo, de que no fue mordido por el perro, pero sin embargo el perro le pasó la lengua con saliva en los ojos, por ejemplo, en nariz, en la boca, es paciente que al igual tenemos que tratarlo con el esquema de vacunación antirrábica. Dentro de los signos que debemos de buscar en un animal rabioso, ¿verdad? Vamos a observar principalmente que el animal en cierta manera va a tener ciertos cambios de conducta. Principalmente va a tener los ojos rojos, un animal que va a cambiar en el sentido de que no reconoce a los dueños, se vuelve agresivo, va a tener abundante salivación, no va a querer comer, ¿verdad? Y es más, vamos a observar que también como que le costase caminar. En el ser humano, los signos y los síntomas también van a ser muy diferentes. Por ejemplo, podemos sospechar que un ser humano tiene rabia cuando, por ejemplo, refiere cansancio, ¿verdad?, en el cuerpo, es decir, con facilidad él tiende a cansarse. A veces con el solo hecho de caminar, pues el paciente se cansa rápidamente. Además de ello, vamos a observar que tiene dolor de cabeza, fiebre, falta de apetito, náuseas, vómitos, adormecimiento principalmente de miembros superiores y miembros inferiores, hormigueo y dolor en el sitio de la herida, es decir, donde sufrió la mordedura, pues va a sentir, ¿verdad?, dolor y hormigueo. Luego vamos a observar también que en ocasiones le va a costar tragar a este ser humano, ¿verdad?, y no puede beber absolutamente ningún líquido. Y conforme va pasando el tiempo, podemos también determinar que empieza a delirear, es decir, a hablar cosas no adecuadas, no normal al momento, ¿verdad? Y que hasta puede llegar a convulsionar. Lógicamente, un cuadro
de rabia en un paciente puede durar de 2 a 6 días. Ahora, hay que tener muy presente que para poder determinar las exposiciones de rabia en el ser humano, vamos a encontrar, por ejemplo, que debemos de diferenciar muy bien cuándo se da una exposición leve y cuándo vamos a manifestarse, ¿verdad?, a través de una exposición grave. O sea, tenemos dos clasificaciones, la exposición leve y la exposición grave. Vamos a determinar cada una de ellas en base a el área o lugar donde se produjo la mordedura. En el caso, por ejemplo, de la exposición leve, dice que se considera esta por mordeduras, lameduras, es decir, que el perro o el gato haya pasado la lengua, ¿verdad?, en algún área específica, o las escoriaciones, que pueden ser los arañazos que el perro haya provocado, ocasionados por animales cuya lesión es única. Es decir, aquí vamos a encontrar una sola mordedura, una sola lamedura o un solo arañazo. Es única lesión. Aparte de eso, tenemos que verificar que esa lesión sea superficial, es decir, que no sea profunda la herida, sino que únicamente afecte la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Y la otra característica es que debe estar localizada en el tronco o miembros superiores e inferiores. ¿Cuál es el tronco? El tronco es de la cintura hacia abajo. Entonces, si el paciente llega con una sola mordedura, lamedura o arañazo, pero esta no es profunda y que está localizado por debajo de la cintura, ¿verdad? Y miembros, dice, superiores. ¿Qué incluye en esta área el miembro superior? El antebrazo y el brazo. Si, por ejemplo, el perro muerde los dedos, muerde la mano del paciente, aquí ya no es exposición leve, sino pasa a exposición grave. ¿Estamos? Vuelvo a repetir. En el caso, por ejemplo, de los miembros superiores, cuando la lesión se ha producido en el antebrazo y en el brazo, lógicamente es una sola mordedura y que esta es muy superficial, vamos a decir que es una exposición leve. Y también la otra forma de poder determinar son todas aquellas, o es toda aquella lesión que está por debajo del tronco y los miembros inferiores. También dice, se considera la manipulación del tejido o saliva del animal rabioso. En ocasiones, posiblemente, ustedes han escuchado que, por ejemplo, matan al perro en la comunidad y cuando lo han matado, siempre hay una persona que va a enterrar a ese animal. Si, por ejemplo, ese animal, ¿verdad?, es positivo a rabia, la persona, lógicamente, quien fue a enterrar a ese animal rabioso, tiene que ser vacunado y se le va a considerar o clasificar dentro de la exposición leve. ¿Por qué? Porque manipuló posiblemente la saliva o los tejidos de ese animal, ¿verdad?, que tenía en ese momento rabia. Ahora veamos la exposición grave. ¿Cómo vamos a poder determinar? Aquí dice que la exposición grave se va a dar cuando hay mordeduras o escoriaciones únicas. Estamos hablando una mordedura o un arañazo en la cabeza, en la cara, en el cuello, en las manos, en el ano o en genitales. ¿Estamos? Por ejemplo, llega un paciente y fue mordido en la mano, ¿verdad? Aunque sea en un dedo de la mano, esta se considera como exposición grave. ¿Por qué? Porque lógicamente son áreas que están más cerca del cerebro y, como ya dijimos anteriormente, este es un virus que afecta principalmente al sistema nervioso central. O sea, este virus afecta
a la cabeza. Y por eso es que toda lesión que vamos a encontrar a nivel de la cabeza, cara, cuello, manos, ano y genitales se consideran relativamente como exposición grave. Entonces la conducta aquí va a ser diferente, el tratamiento que se le va a dar a este paciente. También es exposición grave las lameduras, es decir, que haya pasado el animal la lengua en mucosas. ¿Cuáles son esas mucosas? Ocular, es decir, ojos, nasal, en la nariz, oral, en la boca o en los genitales. Si el perro, por ejemplo, pasó entonces la lengua en una de estas áreas, la vamos a considerar como exposición grave. Hay también otra clasificación, que son las mordeduras o escoriaciones múltiples. Aquí estamos hablando de varias mordeduras, de varios arañazos, ¿verdad? Pero estas son profundas en cualquier parte del cuerpo. ¿Estamos? Si, por ejemplo, hay una sola mordedura, óigase bien que en este caso vamos a suponer que el perro mordió en el antebrazo. Anteriormente yo dije que una mordedura superficial en el antebrazo lo vamos a considerar como una exposición leve. Pero si el perro, por ejemplo, produjo una mordedura en el antebrazo, pero esta es profunda, ¿verdad? La vamos a considerar como exposición grave. ¿Por qué? Porque dice claramente aquí, profunda en cualquier parte del cuerpo. Y la otra son las mordeduras, lameduras o escoriaciones producidas por animales silvestres. ¿Cuáles son esos animales silvestres? El murciélago, el mapache, el zorro, zorrillo, coyote, pizzote, tacuatzín, micolión y mono, ¿verdad? Entonces, comúnmente vamos a ver nosotros que las personas van a llegar porque fueron mordidos por un gato o por un perro sospechoso a rabia. Pero también, de igual manera, vamos a tratar aquellas mordeduras que son producidas por los murciélagos, mapache, zorro, zorrillo, coyote, pisote, tacuatzín, micolión y mono. ¿Por qué? Porque ellos son portadores, estos animales, de rabia y que lógicamente también pueden transmitir esa rabia al ser humano. En ocasiones, por ejemplo, en los servicios de salud, hemos visto que han llegado las personas porque fueron mordidos por un cerdo, ¿verdad? Y que quieren la vacuna antirrábica. Ahora, mi pregunta es, ¿el cerdo está, lógicamente, dentro del listado de animales silvestres? No está, entonces ahí no tenemos por qué administrar vacuna antirrábica. Que fue mordido, por ejemplo, por un caballo, ¿verdad? El ser humano, a veces también llegan las personas y tampoco no está dentro del listado de los animales silvestres. Entonces, en este caso, los únicos animales que aparecen clasificados como silvestres en las normativas es donde nosotros vamos a administrar la vacuna antirrábica. Ahora, ¿qué conducta o qué tratamiento vamos a seguir nosotros en la exposición leve o grave, ¿verdad? Como ya observamos acá, ya clasificamos, por ejemplo, cuando es una exposición leve y cuando es una exposición grave. Voy a preguntar, por ejemplo, Pamela, a ver Pamela, le llega un paciente al centro de salud y este paciente lleva, por ejemplo, una mordedura en el pie izquierdo. ¿Cómo lo clasifica usted? ¿Qué tipo de exposición es? Lleva una sola mordedura en el pie izquierdo, pero es pequeñita, es muy superficial. ¿Cómo lo clasifica usted? Pamela. ¿Está conectada Pamela? Eva, por favor. Eva, ¿cómo clasifica usted?
un paciente que llega el día de hoy al centro de salud y consulta por qué fue mordido por un perro en el pie izquierdo, pero solo lleva una mordedura. El perro solo le introdujo nada más un dientecito, ¿verdad? Un colmillo. ¿Cómo clasificamos? Es una superficial, una herida superficial. ¿Cómo lo clasifica usted? ¿Exposición leve o exposición grave? ¿Alguien me quiere, por favor, proporcionar la respuesta? Jóvenes, ¿alguien me puede indicar cómo clasifican ustedes esa lesión? ¿Alguien me puede ayudar en ese sentido de la clasificación de la lesión? Bueno, esta vamos a clasificar como una exposición leve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es solo una exposición, nada más una mordedura y que lógicamente está en el pie. Y como dice aquí, es todo aquello que está también localizado en los miembros inferiores. Ahora, por ejemplo, vamos a solicitar que le voy a pedir, por favor, Anita Mazariegos. Anita, hoy llega al centro de salud un niñito que tiene 5 años y resulta que acude al distrito de salud porque fue atacado por un perro y lleva, por ejemplo, mordeduras en la mano, en la rodilla derecha, en la piernita izquierda y en la espalda. ¿Estamos? ¿Cómo clasificaría usted esa exposición? Anita, ¿cómo clasificaría? ¿Me escuchan? ¿Por qué no me están contestando? Anita. ¿Tenemos algún problema con el sistema, jóvenes? Jóvenes, por favor, indíquenme si tenemos algún problema con el sistema.
Jóvenes, por favor, ¿me pueden informar si hay algún problema? Catherine, Catherine, ¿me escucha? Catherine. Jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes. Todavía se están conectando. Todavía se están conectando. Sí, solo tenemos 34 participantes por el momento. Sí, ¿qué pasaría? ¿Se escuchó la clase anterior, Roger? ¿Lo que estaba explicando o no? ¿Hasta ahorita se conectó usted, licenciada? No, si yo ya empecé hace media hora. Pues la verdad que entonces... Bueno, no. vamos a empezar entonces. Buenos Bueno, días, licenciado. buenos días, perdonen, yo ya llevaba ya parte ya de la clase adelantada, pero... No viera de que nos decía de que el anfitrión tenía que entrar para permitirnos la entrada y no nos dejaba entrar. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a empezar entonces. Vamos a trabajar la clase del día de hoy, el 50%, que va a ser todo el esquema de prevención de la rabia en humanos, y el otro 50% que lo vamos a dividir en el examen, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar en relación, por ejemplo, al esquema de vacunación antirrábico. La rabia es una enfermedad aguda viral del sistema nervioso central. ¿A qué me refiero con eso? De que es una enfermedad que es producida por un virus, ¿verdad? Pero que afecta principalmente el cerebro, o sea, el sistema nervioso central. La rabia afecta a ciertos mamíferos, ¿sí? Ciertos mamíferos, nada más, incluyendo, lógicamente, el ser humano. La puerta de entrada, lógicamente, de esta enfermedad es a través de una mordedura, de un arañazo, o bien sea también por contacto con saliva con un animal rabioso. Lógicamente, dentro de los signos y los síntomas que vamos a observar, por ejemplo, en el ser humano, ¿verdad?, que nos va a indicar que posiblemente este paciente tenga rabia, vamos a observar ciertas características, ciertos signos y ciertos síntomas. Por ejemplo, el ser humano va a, en cierta manera, o vamos a observar nosotros cansancio en el ser humano, ¿verdad? El hecho de caminar, él se va a cansar rápidamente, va a tener dolor de cabeza, fiebre, falta de apetito, náuseas, vómitos, adormecimiento principalmente de miembros superiores y miembros inferiores, es decir, manos, ¿verdad? Y pues muslos, lo que nosotros conocemos también, ¿verdad?, como miembros inferiores. Asimismo, en el área donde está la mordedura, va a referir dolor y hormigueo. En ocasiones puede tener también dificultad para beber, para tragar, ¿verdad? Y esto, lógicamente, va complicándose cada día más porque el paciente va a empezar con delirios, va a hablar cosas que no son normales, ¿verdad?, en ese momento, y hasta puede llegar a convulsionar.
El cuadro más o menos de rabia suele durar entre 2 a 6 días. Sin embargo, nosotros como trabajadores de salud debemos de clasificar claramente las exposiciones. Es decir, voy a saber determinar cuándo es una exposición leve y cuándo es una exposición grave. ¿Por qué? Porque en base a la clasificación, yo voy a determinar qué conducta voy a seguir en cada una de ellas. Por ejemplo, para una exposición leve, las características son las siguientes. Va a haber mordeduras, lameduras o escoriaciones. Lameduras es cuando el animal va a pasar la lengua, ¿verdad?, en un área específica, y las escoriaciones van a ser los arañazos producidos por el animal. Entonces, no necesariamente vamos a requerir solo de mordeduras. No, son 3 aspectos: mordeduras, lameduras y arañazos, que son las escoriaciones, ocasionadas por animales cuya lesión es única. Es decir, cuando haya solo una mordedura, una lamedura o un arañazo, ya estoy pensando en una exposición leve. Pero también la otra característica es que esta es superficial. ¿Estamos? O sea, que es pequeña, que no es profunda y que vamos a observar que únicamente incluye la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. La otra característica es que debe estar localizada en el tronco o miembros superiores o inferiores. ¿Cuál es el tronco? Es la cintura. Entonces siempre manejamos este criterio y decimos la cintura para abajo es el tronco, ¿verdad? Y que cuando un perro, por ejemplo, muerde a un paciente de la cintura para abajo, pues me va dando una idea de que posiblemente sea una exposición leve. Pero también dice miembros superiores. Aquí debo de hacer una aclaración, que los miembros superiores, lógicamente, para una exposición leve, solo va a ser antebrazo y brazo. Si, por ejemplo, la mordedura está a nivel de la mano o los dedos de la mano, esta ya pasa a ser una exposición grave. ¿Por qué? Porque comúnmente nosotros estamos manejando las manos, nos tocamos la cara, nos tocamos los ojos, la cabeza o el área donde donde se produjo la mordedura, y entonces, pues lógicamente, ¿verdad?, tengo más riesgo a contaminarme con la rabia porque yo mismo estoy diseminando el virus, ¿verdad?, con facilidad por mis manos. Entonces, en la exposición leve, cuando dice aquí miembros superiores, me voy a referir únicamente a antebrazo y el brazo. También dice que se considera lesión leve cuando se ha manipulado el tejido. Licenciada, Sí. licenciada, disculpe, fíjese que hay varios compañeros que no pueden acceder a la clase. Pero creo que se está grabando, ¿no? Háganme favor de ver, ¿se está grabando la clase? Sí, se está grabando, licenciada. Ah, bueno, perfecto. Vamos a continuar entonces. Tratan de decir de que el anfitrión no nos deja entrar. Están esperando que los dejen entrar. La opción no nos deja entrar. El anfitrión tiene que autorizar que todo el mundo ingrese. Están esperando que los dejen ingresar. ¿Estamos ahí? ¿Ya ingresarían? Ahora tenemos 46. Creo que sí, ya estamos. Bueno, entonces hablábamos que se va a dar específicamente cuando nosotros vamos a observar que hayan manipulado el tejido o la saliva del animal rabioso. En las comunidades, ustedes se han dado cuenta que cuando existe un perro con rabia, la gente procede a matar al animal y a enterrarlo. Si, por ejemplo, este animal es positivo a rabia, que ya vamos a ver
cuál es la forma o el protocolo a seguir, la persona quien mató al animal o quien fue a enterrar el animal, lógicamente manipuló, ya bien sea saliva o tejido. En este caso, se considera que a esa persona la tenemos que vacunar porque hay una lesión, ¿verdad?, que es leve. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay mordeduras, no hay lameduras, ni tampoco hay arañazos, pero sí hay manipulación. Pudo haber sido de tejido o de saliva con el animal rabioso. Ahora, ¿cómo voy a clasificar, por ejemplo, la exposición grave? En la exposición grave hay 4 características específicas. Primero, vamos a observar mordeduras, arañazos en la cabeza, en la cara, en el cuello, en mano, en ano y en genitales. Si, por ejemplo, el paciente me llega con un arañazo o una mordedura, ¿sí?, en la mano, yo lo clasifico como exposición grave. Si me llega, por ejemplo, con una mordedura en la cara, lo voy a clasificar como exposición grave. ¿Por qué? Porque es bien específica las regiones aquí en las cuales nosotros, ¿verdad?, vamos a clasificarla como grave. Entonces, toda mordedura, todo arañazo que está en la cabeza, en la cara, en el cuello, en manos, en ano y genitales, se considera como exposición grave. También aquellas lameduras en mucosa, estamos hablando que el animal pasó la lengua, ¿verdad?, en la mucosa ocular, o sea, en los ojos, en la mucosa nasal, en la nariz, en la mucosa oral, en la boca o en los genitales, la vamos a considerar como exposición grave. La tercera opción son mordeduras y escoriaciones múltiples y profundas en cualquier parte del cuerpo. ¿Estamos? Eso se refiere que, por ejemplo, el perro le mordió en el pie, le mordió en el muslo, le mordió en la espalda, le mordió en el antebrazo. Ahí tenemos que múltiples escoriaciones, ¿sí? O múltiples mordeduras, no sé. Entonces, cuando hay muchas mordeduras o muchos arañazos, esto pasa a ser una exposición grave. O también puede ser cuando hay mordedura profunda en cualquier parte del cuerpo. Si yo anteriormente les dije, el antebrazo y el brazo es considerada como una exposición leve, pero la característica es que la lesión es superficial, o sea, es pequeña, no es profunda. Pero vamos a suponer que el perro mordió en el antebrazo a esta persona, pero es profunda la herida. ¿Estamos? Es grande la herida. Lógicamente, esta se va a considerar como exposición grave. Y la cuarta opción son las mordeduras, lameduras o escoriaciones producidas por ciertos animales silvestres. ¿Quiénes integran esos animales silvestres? Tenemos el murciélago, el mapache, zorro, zorrillo, coyote, pisote, tacuatzín, micoleón y el mono, ¿verdad? Estos animales entonces son portadores también del virus de la rabia. Si, por ejemplo, es mordido el ser humano por uno de estos animales, también tenemos que iniciarle el esquema antirrábico. He tenido, por ejemplo, la experiencia que han llegado pacientes que fueron mordidos por un cerdo, ¿verdad? Y los han referido para iniciar esquema de vacunación antirrábica. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Pero si el cerdo no está catalogado como animal silvestre, en tal caso no se le inicia esquema antirrábico, porque el cerdo no es portador del virus de la rabia. O sea, él no puede tener rabia, un cerdo no puede tener rabia. A excepción, óigase bien, por ejemplo, que habría que ver el caso bien detenidamente ahí, que, por ejemplo, el perro haya mordido al cerdo, ¿verdad? Y el cerdo haya mordido al humano. Aquí hay que investigarlo perfectamente bien, porque
hay criterios epidemiológicos que dicen que aunque el perro haya mordido al cerdo, como el cerdo lógicamente no es portador, o sea, no puede vivir la rabia en el cerdo, pues lógicamente, aunque este cerdo muerda al humano, ¿verdad? No le va a transmitir la rabia. Entonces, lo que hacen en muchas ocasiones, que ante la duda, como de forma preventiva, le administran una dosis antirrábica al paciente, ¿verdad? Y evalúan al cerdo durante 10 días. Si el cerdo tiene cambios de conducta, continúan con el esquema de vacunación antirrábica al humano, y si no tiene, pues lógicamente ya no continúa con el esquema antirrábico. Pero eso ya es un criterio que hay que evaluarlo bien definido, y eso lo va a hacer tanto el médico jefe del distrito con el área de epidemiología, porque como les digo, claramente la normativa dice no vacunar, ¿verdad?, en mordeduras de cerdo. O a veces, por ejemplo, que fueron mordidos por un caballo y que llegan igual porque hay que iniciar el esquema de vacunación. Tampoco estamos, porque el caballo no constituye animal silvestre. Gato y perro son los más comunes, que son portadores, lógicamente, de la rabia. Ahora pregunto, Alejandra, a usted le llega, por ejemplo, un paciente el día de hoy al centro de salud. Y resulta que le dice la mamá: señor, fíjese que yo iba con Juanito caminando en el parque, de repente apareció un perro, ¿verdad? Y ese perro le mordió en la piernita a mi niño. Mire, tiene un diente, un colmillo enterrado en el muslo, en la piernita, solo un dientecito. Usted mira y dice: ay, sí es cierto, ¿verdad? Un colmillito le enterró el perro a Juanito. ¿Cómo clasifica usted esa exposición, Alejandra? Licenciada, ella está tratando de ingresar a la clase, pero aún así muchos compañeros se están quejando que no les permite el host ingresar a clase. ¿Qué será? $49, $50, $53 llevamos. Hay varios compañeros que están en lista de espera para que puedan ingresar. ¿Tenemos más compañeros en lista de espera? Sí, licenciada, todavía hay unos que tienen. Ya son pocos, licenciada, quedan como 5 o 6 que todavía están en espera. Todavía están en espera. Sí, a la que estaba preguntando, Alejandra, sí está en espera también. Ella acaba de ingresar, cabal. Ya ingresó. Ya ingresó. ¿Qué problema con eso del sistema? Marvin también está por ahí, Angélica, Coronado. Y es que el tema también es importantísimo, al igual que todas las vacunas, ¿no?
¿Cuántos tenemos pendientes, Roger, por ahí? Estamos entre 5 ahora, licenciada. Tenemos 57, 58 ya ahorita participantes. Sí, yo creo que estamos entre 58 a 60, sería 1 y 2, 59. Ya solo haría tal vez uno más o ya estará. Pues ya estamos ahí, perfecto. Entonces hablábamos que, por ejemplo, que tenemos que tener la capacidad de diferenciar cuándo es una exposición leve y cuándo es una exposición grave. Hablábamos, por ejemplo, en el caso de Juanito, quien iba hoy por el parque, pero resulta que Juanito fue atacado por un perro y que fue mordido, ¿verdad? Lógicamente en el muslo derecho. A ver, ¿alguien me puede decir cómo clasificamos esa exposición donde, por ejemplo, Juanito fue mordido en el muslo derecho, pero que solo es un colmillo del animal el que aparece ahí? ¿Es una exposición leve o es una exposición grave? ¿Grave? ¿Qué dice? Es grave porque es una mordedura, aunque sea solo por un colmillo. Ajá, es en la piernita. ¿Estamos hablando de la piernita. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Yo considero que es una... ¿Por qué considera usted que es leve? Porque es en la pierna y usted decía que de la cintura para abajo no, como le dijera, no es tan alarmante como de la cintura para arriba. Exactamente, es una exposición leve. ¿Por qué? Porque es una mordedura que no es profunda, ¿verdad? Porque es un colmillo, el que el perro, lógicamente, introdujo en el área de la piernita y que está localizada en miembro inferior. Entonces, aquí la exposición es leve. Vamos a suponer que Juanito, cuando iba a ir por el parque, fue atacado por un perro. Pero ese perro lo mordió en la espalda, tiene, por ejemplo, en la mano, tiene en el antebrazo mordeduras y tiene en la cabeza. ¿Cómo clasificamos nosotros esa exposición? ¿Qué tipo de exposición será? Una exposición grave. Es una exposición grave. ¿Por qué? Porque tiene múltiples mordeduras, ¿verdad? Pero vamos a suponer que a Juanito, el perro, por ejemplo, le mordió en los 2 miembros inferiores y tiene 3 mordeduras en un miembro inferior y 2 en el otro. Son superficiales las mordeduras, ¿verdad? No son profundas. ¿Cómo lo clasificamos? Grave, licenciada, porque Es tiene grave. múltiples. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene mordeduras o escoriaciones múltiples, ¿verdad? En cualquier parte del cuerpo. Entonces, esta pasa a ser grave. Pero les voy a poner de ejemplo. Mi sobrinito estaba empezando a gatear. Y como estaba el gato en la casa, le encantaba estar persiguiendo al gato. Y él iba gateando, agarra al gato de la cola y se trae el gato arrastrando de la cola. Lógicamente el animal tuvo que reaccionar, se dio la vuelta y le muerde el dedo índice de la mano derecha. ¿Cómo clasificamos esa lesión? Grave. Grave. Exacto. ¿Por qué? Porque está en la mano, lógicamente. Muy bien. Ahora, cuando ya he clasificado qué tipo de lesión es, leve o grave, vamos a ver las conductas que vamos a tomar. Y dice aquí, conducta y tratamiento.
para exposición leve o para exposición grave va a ser la misma. Primero, vamos a realizar limpieza inmediata con agua y jabón o detergente y enjuague abundante. Significa que vamos a lavar la herida con agua y jabón. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el virus, lógicamente, está introducida en la parte de la mordedura, como el perro lo lleva, ¿verdad? En los dientes, en la saliva, queda adentro. Y lo que necesitamos, lógicamente, es limpiar el área para tratar de eliminar lo más posible el virus. Lo primero que hay que hacer entonces es la limpieza inmediata con agua y jabón. Lavamos bien el área de la herida. Ya porque haya sido lamedura, también lavamos. Que porque fueron arañazos, también lo lavamos. ¿Estamos? Ahora, posteriormente, limpiamos con Ibitane o una solución con yodo o sablón, que esos existen por galones en los hospitales. ¿Estamos? Entonces, vamos a limpiar con Ibitane posteriormente al lavado. Y dice aquí, las lesiones por mordedura no deben cerrarse con sutura. Es decir, una mordedura nunca se debe suturar. ¿Por qué? Porque al suturar, lógicamente, estamos dejando que el virus no salga, ¿verdad?, al exterior y que por lo tanto el virus va a seguir ahí adentro y esto hay más posibilidades a que el paciente, pues lógicamente, vaya a desarrollar la rabia. Por eso es que no se debe suturar, no se debe de poner puntos. Pero posiblemente cuando la lesión es muy profunda, ¿sí?, hay necesidad de afrontar, pero no es lo mismo suturar que afrontar. Afrontar es decir, colocar un punto, por ejemplo, coloco un punto y a los 3, 4 centímetros coloco otro, a los 3 centímetros coloco otro, mientras que en la sutura estamos dejando un promedio de 1 centímetro entre cada sutura y la otra. Entonces el afrontamiento lo vamos a hacer únicamente, ¿verdad?, cuando sean heridas profundas y aparte, cuando sean cuestiones también de estética. Eso se refiere entonces que si hablamos de cuestión de estética, es para conservar, ¿verdad?, que no vaya a quedar una cicatriz grande, lógicamente, y para conservar el tejido. Aparte de eso, se le va a dar antibióticos al paciente. Si es niño o niña, se le va a proporcionar amoxicilina más clavulanato, que es el clavulín, ¿sí? Y si es, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que el paciente es alérgico a las penicilinas, entonces le vamos a dejar eritromicina tomadita y ranitidina, que es para proteger el estomaguito del niño. Si es, por ejemplo, un paciente adulto, le vamos a dejar también amoxicilina más clavulanato, que sería, aquí dice adulto, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, es decir, una tableta cada 8 horas por 7 días, ¿verdad? Luego, verificamos si el paciente tiene su dosis de TB. Si el paciente tiene su dosis de TB y su esquema está completo, no le iniciamos esquema. Pero si, por ejemplo, no tiene dosis de TB, entonces, lógicamente aquí le vamos a iniciar antitetánica. Si es niño, por ejemplo, un niño está inmunizado con la TD, ¿verdad?, hasta los 12 años, ¿sí? Entonces, si el niño tiene su esquema completo de vacunas hasta los 12 años, no le administramos TD. Ahora, ¿cuál es lo más importante aquí? Es el tratamiento propiamente de las vacunas, porque vamos a encontrar, por ejemplo, 2 esquemas de vacunación y vamos a encontrar que para el esquema convencional se va a administrar 5 dosis. ¿Estamos? Acá, 5 dosis. En el esquema convencional es como que nosotros habláramos el esquema primario de vacuna y el esquema
recuperado de vacuna. En antirrábica, aquí le llamamos esquema convencional y el esquema abreviado. ¿Estamos? Cambia. Si, por ejemplo, en el esquema convencional, yo les estoy indicando que son 5 dosis de vacuna los que se va a administrar, significa que se le va a administrar una dosis de vacuna al paciente el día 0, o sea, hoy. En 3 días le administramos otra dosis. En 7 días le administramos la siguiente dosis. El día 14 le corresponde la cuarta dosis y el día 30 le corresponde la quinta dosis. ¿Estamos? Este esquema lo vamos a utilizar para la lesión leve. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de lesión leve, vamos a administrar 5 dosis. ¿En qué fechas? El día 0, que es hoy, el día 3, el día 7, el día 14 y el día 30. ¿Estamos? Bueno. Ahora, el esquema abreviado. Esta se va a utilizar para pacientes con exposición grave. Se refiere entonces que va a cambiar y el esquema es que vamos a administrar 2 dosis el día 0, o sea, 2 vacunas. Si es que el paciente llega hoy con una lesión grave, le voy a administrar 2 vacunas. Una vacuna el día 7 y una vacuna el día 21. ¿Estamos? Miren, es muy diferente el esquema en relación al convencional. El convencional lo voy a utilizar para lesiones leves y el abreviado lo voy a utilizar para lesiones graves. Ahora, dice aquí, esquema abreviado. Una dosis se aplica en el brazo derecho y otra en el brazo izquierdo el día 0. 2 vacunas, entonces tengo que administrarle ese día 0. Luego una dosis el día 7 y el día 21. Siempre vía intramuscular en la región deltoidea, porque es en el brazo. Este esquema induce a una reacción temprana de anticuerpos y puede ser especialmente eficaz cuando el tratamiento post-exposición grave no se incluya administración de suero inmunoglobulina antirrábica. En el caso, por ejemplo, del suero de inmunoglobulina antirrábica, se va a utilizar para heridas que son relativamente bien profundas o que sean en la cabeza. Hemos visto, por ejemplo, a niños que han llegado sin el cuero cabelludo porque el perro se los ha, en cierta manera, quitado agresivamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues lógicamente tenemos que aplicar suero. ¿Por qué? Porque necesitamos inmediatamente producir anticuerpos en el ser humano rápidamente y esto lo vamos a lograr con la inmunoglobulina. Ahora, hay otro problema, que casi inmunoglobulina en los servicios de salud es muy difícil encontrar. Y como es tan difícil encontrarlo, es que se administran 2 dosis el día 0, ¿verdad? Si, por ejemplo, tuviéramos opción de la inmunoglobulina, que esa se inyecta directamente en la herida y la otra parte intramuscular, pues sería excelente, pero casi no hay en los servicios de salud. Si tuviéramos inmunoglobulina, ahora aquí está cómo se va a administrar. Dice, se utiliza en casos de exposición grave. La dosificación depende del preparado empleado. Inmunoglobulina antirrábica de origen humano o suero homológico se utiliza 20 unidades por kilogramo de peso. Pero si es suero heterológico, 40 unidades por kilogramo peso. Entonces tenemos que ver si esa inmunoglobulina es homólogo o es heterólogo. ¿Estamos? Siempre dice ahí en la ampolla, inmunoglobulina antirrábica y abajo dice suero homólogo o bien en la ampolla dice inmunoglobulina antirrábica y abajito dice suero heterólogo. Entonces tenemos que saber qué tipo de inmunoglobulina
pertenece esa ampolla, ¿verdad? Para ver las dosis. Ahora, ¿cómo se hace? Disculpe, Sí. que en esta situación, ¿cómo vamos a saber cuál de los dos aplicar? ¿Será la situación de la herida leve o grave o podemos usar alrededor de cualquiera de los dos? La que tenemos a la mano, Roger, porque muchas veces, como le digo, no es posible tener ninguna inmunoglobulina. Casi no hay. Es tan difícil que vayamos a encontrar inmunoglobulina, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos, el homólogo y el heterólogo. Si usted tiene suerte, en serio, y que usted tiene un servicio excelente y todo, y tiene los dos, puede utilizar cualquiera de los dos. Por lo regular, es muy difícil llegar a una de ellas, de las inmunoglobulinas. Entonces, por ejemplo, la que tenga, Roger, la que usted tenga a la mano. ¿Estamos aquí? Okay. No es posible contar tan fácilmente con este tipo de medicamento. Entonces, ¿qué hacemos? Infiltramos alrededor de la herida la mayor cantidad posible, ¿sí?, de la dosis recomendada, si es anatómicamente posible. El restante debe administrarse por vía intramuscular en la región del glúteo, en una dosis única con la primera dosis o a más tardar 7 días después de haber iniciado la vacunación y seguir el esquema de vacunación completo. Esto significa que entonces inyecto alrededor de la herida, porque esta solo lo voy a hacer en exposiciones graves, nada más, ¿verdad? La cantidad de medicamento de inmunoglobulina y la otra mitad la voy a administrar en el glúteo. Juntamente voy a administrar una primera dosis de vacuna antirrábica, ¿verdad? Esto lo puedo hacer, esta inmunoglobulina, hasta 7 días después de haber iniciado la vacunación. Ahora, miren, esto es un poquito, en cierta manera, complejo. Voy a hablar después del esquema de reexposición. Vamos a hablar del manejo de la exposición leve, porque hay que saber qué conducta vamos a tomar cuando el perro está sano, cuando el perro es sospechoso de rabia, cuando el perro, por ejemplo, fue sacrificado o el perro es desaparecido. Como ya sabemos diferenciar la exposición leve, dice aquí, condición del animal al momento de la exposición, o sea, al momento que se produjo la mordedura. Si el perro en una exposición leve, vamos a trabajar exposición leve, si el perro está sano, ¿verdad? Y es del vecino, o es mi perro, o es un perro que al igual podemos tenerlo a la vista, este perro. Si el perro está sano, le damos tratamiento a la herida, que ya sabemos, lavado con agua y jabón, luego le aplicamos sablón o una solución yodada, ¿verdad? O ibitane a la herida y vemos si tiene TD el paciente. ¿Iniciamos vacunación? No, miren, porque no me pide, ¿verdad?, el protocolo. Entonces aquí, si el perro está sano, trato la herida, no inicio esquema de vacunación, no me lo tira aquí el protocolo. ¿Y qué debo de hacer? Que voy entonces con el técnico en salud rural para que observen al animal por 10 días. Al observar al animal por 10 días, por ejemplo, si el animal está sano, no vacuno. ¿Estamos? Pero si el animal inicia con síntomas de cambio de conducta, irritación, miedo a la luz, salivación, parálisis o muere, ¿qué se hace? Se envía la cabeza del perro al laboratorio nacional e iniciamos y completamos esquema de vacunación. ¿Sí? Eso es en un caso de un perro sano. Muchas veces han llegado, por ejemplo, pacientes en los cuales el perro está sano y está vacunado. Entonces, en este caso, tampoco iniciamos esquema de vacunación porque llevan el carnet del perro que está vacunado y lo que se hace es que el técnico en salud rural tiene que ir los 10 días a la casa
donde vive el animal para evaluar cómo está ese animal, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, algún cambio de conducta, entonces se le inicia esquema de vacunación al paciente, lógicamente. Ahora, si es un sospechoso de rabia, ¿verdad? Sospechamos que sí, el perro tiene rabia. Entonces, ¿qué dice el esquema? En sospechoso de rabia, le doy tratamiento a la herida. Le inicio esquema de vacunación. A ver, ¿qué esquema le inicio? ¿Convencional o acelerado? Estoy en una leve. ¿Qué esquema de vacunación le inicio? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Convencional o el acelerado? Convencional. Convencional, el de 5 dosis, ¿verdad? Excelente. Inicio el esquema de vacunación. Observan al perro por 10 días. Lógicamente, yo ya inicié esquema. Si el perro está sano, al 10º día se suspende la vacuna. ¿Estamos? Ya no continúo vacunando al paciente. Pero si el perro inicia con cambios de conducta, irritación, miedo a la luz, tiene salivación, parálisis o muere, se envía la cabeza del perro al laboratorio y completamos el esquema de vacunación. ¿Quién le quita la cabeza? Es el técnico en salud, ¿verdad? No somos nosotros como enfermeros, ahí no. Bueno, ahora vemos en el caso de que el perro fue sacrificado. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces las personas matan al perro y lo van a enterrar, ¿sí? Y entonces empieza a correrse ahí los rumores que era un perro que tenía rabia y que sí había tenido contacto con seres humanos. Si el perro fue sacrificado, trato la herida, ya sabemos que es el lavado. Inicio esquema de vacunación y, por ejemplo, tienen que ir a desenterrar ese perro, le quitan la cabeza y lo mandan al laboratorio. Si viene negativo el resultado, se suspende la vacuna. Y si viene positivo el resultado, completamos el esquema de vacunación. En el caso, por ejemplo, de que el perro es desaparecido, porque no sabemos, ¿verdad? Es un perro callejero, se desapareció. El perro solo apareció nada más, dejó mordido a varias personas y luego ya no se supo dónde está ese perro. En este caso, entonces, el perro es desaparecido, se trata la herida, se inicia esquema de vacunación, se trata de localizar al animal agresor. Si se localiza el animal y el animal está sano al 10º día, suspendemos la vacunación. Si el perro no se localizó, ¿verdad? O el perro falleció sin análisis o es positivo por laboratorio, entonces, ¿qué hacemos? Completamos el esquema de vacunación, ¿sí? Sí, en este caso, entonces, tenemos que seguir dicho esquema. Veamos ahora para la exposición grave. Licenciada, antes de que continúe, por favor, hay muchos compañeros que están saliendo y no los dejan entrar de vuelta a la plataforma. Sí, ahorita vamos aquí a darles. Tengo a Daiden, Jocelyn, Nancy. Exacto, son los que me están mandando un mensaje ahora. Y Jocelyn creo que me queda. Doranelli. Creo que se salió Doranelli y Jocelyn porque no. Ya me pude conectar ahorita, licenciada. Bueno, qué bueno, gracias. Bueno, vamos a la exposición grave.
Tenemos que tener la categoría de los animales también, ¿verdad? En el caso de una exposición grave, tenemos, por ejemplo, aquí un perro sano. En el caso del perro sano, dice, tratamos la herida, que ya sabemos cómo, iniciamos vacunación, ¿verdad? Que en este caso es el esquema abreviado. Aquí nos dice, mire, muy diferente al leve, porque en el leve no nos permite iniciar esquema de vacunación. Aquí sí, tenemos que iniciar el abreviado. Observamos al animal por 10 días. Si el perro está sano al 10º día, suspendemos la vacunación. Si el perro inicia con cambios de conducta, irritación, miedo a la luz, salivación, parálisis o muere, se envía la cabeza del perro al laboratorio y se completa, dice, la vacunación. En el caso, por ejemplo, de sospechoso de rabia, tratamos la herida, iniciamos esquema abreviado, se observa al animal por 10 días. Si al 10º día el perro está sano, se suspende la vacunación, pero si inicia con cambios de conducta, completamos el esquema de vacunación. En el caso, por ejemplo, de que el perro sea sacrificado, tratamos la herida, iniciamos esquema abreviado. Si la cabeza del perro viene negativo por laboratorio, suspendemos la vacunación al paciente. Y si esta viene positivo, completamos el esquema de vacunación. En el caso de perro desaparecido, tratamos la herida, iniciamos esquema abreviado, se trata de localizar al animal, ¿verdad? Si se localiza al animal y al 10º día pues, está sano el animal, suspendemos la vacunación. Si en el caso, por ejemplo, el animal no se localizó o muere sin análisis, ¿verdad? O este análisis es positivo por laboratorio, completamos el esquema de vacunación. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, varía un poquitito. Ahora, vamos a ver la reexposición, que muchas veces está tan de mala suerte, ¿verdad? Nuestro paciente, que en tal caso, apenas terminó esquema de vacunación hace 2 meses y luego hoy fue mordido otra vez por otro perro que sea sospechoso de rabia. Entonces entramos con el esquema de reexposición. Toda persona mordida por animales y vacunada con esquema completo con vacuna de cultivo celular no debe ser vacunada antes de los 90 días. Significa que si el paciente terminó esquema, ¿sí? Antes de los 3 meses, lógicamente aquí ya no lo vamos a vacunar. Por ejemplo, el paciente terminó esquema de vacunación hace 2 meses. ¿Está dentro de los 90 días? Claro que sí. Entonces aquí, ¿verdad? No le debo de iniciar esquema. Ahora, dice, de 90 días a menos de 1 año, ¿sí? Se le debe administrar 2 dosis. Una el día 0 y la otra el día 3. Estamos hablando que si el paciente terminó esquema, pero ya tiene más de 90 días y menos de 1 año de haber iniciado el esquema, le voy a administrar 2 dosis, una el día 0 y una el día 3. Si ya tiene más de 1 año de haber iniciado y terminado el esquema, pues lógicamente aquí le voy a iniciar nuevo esquema. ¿Estamos? Entonces, pues en este caso se le aplicaría, ¿verdad? El esquema de reexposición, y el esquema de reexposición es esta. Aplicar una dosis vía intramuscular el día 0, 7 y 21 o el día 0, 7 y 28, ¿verdad? Podemos elegir cualquiera de esos datos. Hay algo también aquí muy importante dentro de sus normativas. Por acá abajo. Abandono del tratamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, que citamos al paciente, él llegó hoy y en un esquema convencional lo citamos para dentro de 3 días, ¿verdad? Pero resulta que el paciente no llegó.
¿Y qué? ¿Verdad? No llegó a los 3 días mi paciente. ¿Y ahora qué hago con su esquema de vacunación? Es similar al esquema, como les decía, el esquema de vacunación para niños, que nos da mucho problema, que en este caso se recupera. Bueno, aquí es bien claro este programa y dice, las primeras 3 dosis activan el sistema inmunológico y deben ser aplicadas en los primeros 7 días. Es 0, 3 y 7. Los pacientes que no asisten en la fecha establecida para continuar esquema deben seguir las siguientes conductas. La persona se presenta 5 días después de la primera dosis, se aplica la segunda dosis en la fecha en que se presentó y mantener las demás dosis del esquema el día 7, 14 y 30. Si la persona se presenta 8 días después de la primera dosis, se aplica inmediatamente la segunda dosis. Y la sugerencia es programar la tercera dosis para el día 10 y mantener las demás dosis del esquema el día 14 y el día 30. Si la persona se presenta 10 días después de la primera dosis, se aplica la segunda dosis inmediatamente y se programa la tercera dosis para el día 14, la cuarta dosis para el día 16 y la quinta dosis para el día 30. Cuando la persona falta en la segunda dosis, aplicar el día en que se presentó y programar una tercera dosis con intervalo mínimo de 2 días y luego vamos a continuar con el esquema normal. Cuando la persona falta en la tercera dosis, aplicar en el día que se presente y programar la cuarta dosis con un intervalo mínimo de 4 días. Cuando la persona falta en la cuarta dosis, aplicar el día en que se presentó y programar la quinta dosis para 14 días después. Si se dan cuenta, entonces, el hecho que el paciente no llegue en la cita, ¿verdad? Tenemos que tomar en consideración esta clasificación o estas conductas que determina el programa. ¿Qué recomendaciones nos da el programa? No está indicado vacunar en casos de mordedura de roedores. ¿Quiénes son esos roedores? Ardillas, ratas, ratones, puercoespines, cuyos, ¿verdad? Y también conejos y liebres, ya que estos no son reservorios y tampoco transmiten la enfermedad en la naturaleza. Se debe de iniciar tratamiento antirrábico inclusive en embarazos neonatos, que estamos hablando de neonatos de recién nacidos hasta 28 días, niñas y niños desnutridos y personas con VIH positivo. El tratamiento podrá ser suspendido después de la observación del animal, o sea, del perro y del gato por 10 días y si pues lógicamente no presenta ningún síntoma de rabia. El tratamiento antirrábico debe ser garantizado todos los días, ¿verdad? Incluyendo los fines de semana y feriados. Cuando, por ejemplo, los centros de salud no trabajan sábados y domingos y resulta que un paciente hay que administrarle la vacuna ese fin de semana o ese feriado, entonces lo que hacen los centros de salud es que mandan la vacuna al hospital y refieren al paciente para que esa dosis sea administrada ahí en el hospital. En el caso de CAIMIS, por ejemplo, pues dejan la vacuna, ¿verdad? Ahí en el CAIMI o en el CAP, porque ellos trabajan las 24 horas y el paciente pueda ser vacunado en esa fecha. Si el paciente no asiste a la vacunación en la fecha establecida, hacer visita domiciliaria. Por lo regular no hay que esperar, ¿verdad? En ocasiones que el paciente llega hasta los 8 días después de la primera dosis, 10 días después de la primera dosis, no. Si el paciente, por ejemplo, no llegó el día de ayer que le tocaba su dosis, hay que irlo a buscar a su casa y hay que irlo a vacunar allá para que él continúe con su esquema normal. Entonces aquí sí es obligación definitivamente del personal de enfermería ir a buscar a ese paciente y ver relativamente que él pueda ser vacunado, ¿verdad?
tenemos que llegar hasta la comunidad, hasta la casita de él y administrarle su dosis de vacuna. Es obligación de nosotros buscar a ese paciente. Muy bien. ¿Tienen dudas en relación al esquema antirrábico? Pueden realizarla. ¿Cuál es la diferencia entre homólogo y heterólogo? ¿Por qué hay dos tipos? Bueno, porque hay dos tipos prácticamente de inmunoglobulina, me dice usted. Primero, vamos a ver que en el caso, como les decía, la inmunoglobulina es muy común, no es tan común encontrarlas. Y que pues ustedes posiblemente no lo van a tener, ¿verdad? Tan fácil de ponerlo, de poderlo en cierta manera manejar, podríamos decir acá. Cuando hablamos de los sueros o las inmunoglobulinas, me voy a referir propiamente que son preparados biológicos, es decir, son vacunas que en cierta manera contienen anticuerpos. Es como una vacuna normal, pero que la diferencia es que en relación a las vacunas es que estas se administran por vía parenteral, es decir, vía intramuscular, ¿verdad? Y que aparte de eso, pues son obtenidas, lógicamente, de algún animal que ha adquirido la inmunidad. Entonces, la diferencia entre un suero heterólogo es que el suero heterólogo es un preparado que produce inmunización activa y que, lógicamente, está hecha de un componente del caballo, ¿verdad? Y que lógicamente lo que hace aquí es que su efectividad es mucho más rápido, es decir, su efecto es más rápido en relación, por ejemplo, a la vacuna antirrábica. Entonces, heterólogo, un suero heterólogo es porque tiene dos componentes. Está hecho en cierta manera de microorganismos, ¿verdad? Antimicrobianos, como también antitóxicos. Mientras que la otra solo está, en el heterólogo tiene dos componentes y en homólogo solo tiene un componente nada más. Entonces, si tuviéramos entre un heterólogo y la otra, que es homólogo, lo más común es que administremos el heterólogo porque esta tiene dos componentes, por lo tanto la inmunización va a ser mucho más rápida en relación al suero hemólogo. A eso se refiere, que una tiene dos componentes y otra tiene un componente. Como les decía, el heterólogo está hecho principalmente de anticuerpos caballo, ¿verdad? Que son prácticamente el suero antimicrobiano y que tiene toxinas, mientras que el otro solo nada más tiene un componente que es el antimicrobiano, no tiene toxinas propiamente. Entonces, a mi criterio, yo debería de utilizar principalmente el heterólogo, que es mucho más eficaz porque tiene dos componentes en su fabricación. Esa es la diferencia, sus componentes. Gracias. ¿Preguntas?
¿Hay más preguntas, jóvenes? Tal vez otra también de las diferencias en relación, por ejemplo, a que el suero homólogo viene en menos cantidad que el suero heterólogo, ¿verdad? En el homólogo siempre vienen las ampollas más pequeñas y en el homólogo pues son mucho más grandes las ampollas. Me imagino que ha de ser por los mismos componentes que están hechos. ¿Ya no hay más preguntas? Con la relación del suero homólogo y del suero heterólogo, dijo, no Sí. sé cuáles son las ventajas que hay en esos tipos. Bueno, las ventajas es que ambos pues están preparados, o sea, son sueros, ¿verdad? O son biológicos, componentes biológicos que lógicamente producen mayor efectividad que las vacunas. Entonces, estas se están administrando y que apenas se administran y estas ya están produciendo efectividad. En el caso de la vacuna antirrábica, pues nos lleva mucho más tiempo para producir inmunidad en el paciente. Ambas son antígenos, que son una de las ventajas, ¿verdad? Pues son antígenos que lógicamente tampoco van a producir una enfermedad propiamente de la rabia, porque cuando hablamos que son antígenos, estamos diciendo que se está administrando propiamente el virus de la rabia al cuerpo humano. Lógicamente va a producir, ¿verdad?, la rabia en el ser humano, pero no se va a manifestar esa enfermedad. ¿Estamos? Porque por eso es que se produce, lógicamente, la inmunidad. Desventajas, solo en su administración nada más, que se tiene que administrar directamente en la herida y la otra parte intramuscular, ¿verdad? Esa es una de las ventajas que puede producir doble dolor, lógicamente, en el paciente, pero mayores desventajas no encontramos. Más son ventajas, como le digo, que desventajas de ambas inmunoglobulinas. Y tal vez otra desventaja es que casi no existe en nuestro medio. Es muy difícil encontrar la inmunoglobulina. Entonces, como no hay inmunoglobulinas, es que tenemos que administrar en las graves 2 dosis. Una en el brazo izquierdo y la otra en el brazo derecho el día 0, para producir más inmunidad rápidamente. Gracias, licenciada. Bueno. Bueno, jovencitos, entonces a las 11 tenemos el examen. Les voy a mandar el link para que nos podamos examinar. Algunas recomendaciones. El valor del examen es de 20 puntos. El mío no es de 15, es de 20. Son 20 preguntitas de 1 punto cada uno. Les voy a recomendar que, por favor, las respuestas sean todas con minúsculas, ¿sí? Que no vayan a ponerle tildes, porque si le ponen tildes, lógicamente se las va a tirar como mal. Si utiliza mayúscula al inicio, se la va a tirar como mala. Entonces, utilicen todas en minúsculas. Posteriormente, si le tira, por ejemplo, una respuesta mala, ¿sí? Y usted, a su criterio, está buena, porque usted va a tener inmediatamente para revisar ahí sus respuestas. No se preocupen, porque yo voy a revisar de forma manual. Entonces, solo imprimo nada más la hoja y yo reviso de forma manual. ¿Estamos? Porque a veces siempre hay algún error que lo tira el sistema. Entonces, yo voy a hacer la calificación de forma manual. Y la otra semana, por favor, necesito que me tengan las normas de atención, que es este librito que ustedes tienen aquí, que lo impriman, doble lado,
y que por favor lo tengan preparado porque vamos a empezar a trabajar ya todo lo que es las normas de atención, que de hecho se encuentran muchos temas incluidas en ellas, ¿verdad? Entonces les voy a enviar por WhatsApp para que puedan descargar las normas de atención y usted lo imprime. Usted le coloca también ahí su espiral o encuadernado, como usted lo quiera trabajar, y pues vamos a tener que trabajar con esas normativas de ahora en adelante. Por eso necesito que ustedes las tengan a la mano para empezarlas a trabajar. Entonces el día de hoy yo lo voy a mandar al WhatsApp para que puedan en cierta manera descargarlos. Si en algún momento, por favor, tipo 11:15, tienen alguna duda con el examen, me lo hagan saber a través de WhatsApp. Porque aprovechando el tiempo que tengo ahorita acá, voy a realizar un matrimonio a las 11, entonces voy a estar un poquito ocupadita, por eso posiblemente no les voy a poder atender el teléfono. Hago esa aclaración porque a veces me ponen ahí, contésteme, ¿por qué no atiende el teléfono? Y hay situaciones, como les digo, en que a veces se me dificulta un poquitito el tiempo. Entonces, aprovechando que ustedes van a estar examinándose, pues yo voy a estar también realizando la otra actividad. Y cualquier duda, por favor, me lo hacen saber a través del WhatsApp. El examen viene bien fácil, ¿verdad? Entonces, ustedes también deben de ser muy conscientes a la hora de responder. Posiblemente pueden tener ahí sus hojas y todo, pero traten de realizarlo de forma consciente. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí usted se lo tiene que saber. ¿Estamos? Y que si, por ejemplo, estamos copiando constantemente, pues al igual no vamos a tener claro y definido el tema. Entonces, por favor, jóvenes, a las 11 yo les estoy haciendo llegar el examen y ustedes van a contestar. Tienen hasta las 11, 12, hasta la 1 para el examen, ¿verdad? Licenciada, con una petición, a ver si puedes de una vez enviar esta presentación para poderla compartir con los compañeros. Está bien, aunque esas están en las normas de atención, Roger. Ah, perfecto. Sí, entonces están ahí, pues, como lo van a imprimir, lo van a tener ustedes a la mano. Ah, excelente. Gracias, licenciada. Muy bien, amable. muy bien. Entonces, pues espero que les vaya muy bien en su examen y que, al igual, ¿verdad? Que todos los exámenes, pues yo espero que les haya ido de maravilla y que, jóvenes, pues hay que estudiar bastante, ¿verdad? Aquí con el manual de normas de los distritos de salud, ustedes tienen bastante que leer. Entonces, por favor, yo les voy a dejar el link y ustedes van a iniciar su examen a las 11 de la mañana. Lo que sí quiero suplicarles es que me tengan, por favor, sus normativas ya la otra semana para empezar a trabajar lo que es la clasificación de IEPI. Cómo vamos a manejar un niño, por ejemplo, que llega con problemas de deshidratación, un niño que llega con problemas respiratorios, y para eso necesito que tengan a la mano sus normas de atención. Muy bien, ¿alguna duda más?